que te dedicas 140 días al año, 160 a viajar por el mundo y un día al mes vayas a mi programa y comentes con nosotros el tema del arte. Me encanta verte fuera del estudio, donde deberíamos estar tú y yo trabajando, ¿eh? Pero enos aquí. A ver, déjame empezar la conversación preguntándote. Hace unos días leí un libro de Marina que me impresionó mucho, La biografía del hombre, la biografía de la humanidad, y él se pregunta si efectivamente todas las variantes de Homo sapiens tenemos la misma regla evolutiva, o sea, si todos acabamos haciendo lo mismo. Es una regla en todos los colectivos humanos, Carmen, crear arte y atesorarlo o coleccionarlo. Bueno, primero dar las gracias a todos ustedes por venir, me siento muy honrada, gracias al Club Industriales y bueno, pues a tantos amigos aquí que me acompañan. He visto un vídeo precioso de la fundación nuestra y como vamos a hablar, además un vídeo que venía muy al caso porque empezamos con el lado sagrado del arte, el lado de las emociones y los sentimientos, y luego pues como vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de sumas y restas, pues me parecía muy apropiado empezar hablando de emociones y de sentimientos, porque el arte en esencia es eso primero y luego todo lo demás. Ahora voy a contestarle. No me torees. Señor Curcio, ahí vamos. Pues me decía si todas las personas teníamos... Todos los grupos humanos están predispuestos a crear algo tan hermoso como eso que tenemos enfrente o por allá y a intentar atesorarlo y coleccionarlo, o sea, desde algonquines, melanesios, europeos, africanos, todos estamos predispuestos a eso. ¿Lo tenemos en los genes? Yo creo que, a ver, el arte es algo muy, muy humano. Yo siempre que se habla de arte de una forma compleja, siempre reniego, porque el arte al final, la misión del arte es unir al hombre con el hombre. Entonces, el arte, cuando un creador crea para los otros y crea para todos los otros, no para una élite o para bueno, pues, o para gente distinta o más sofisticada. Yo creo que es el mundo de las emociones, que todo el mundo es capaz de crear arte, pues yo creo que no, que hay unos elegidos que tienen una mayor capacidad de crear y bueno, pues eso tiene que ver también mucho con el estamento de profundidad de las personas, porque el arte requiere, en mi opinión, pues de mucha profundidad, de mucho conocimiento de uno mismo para ser capaz de, bueno, pues de trasladar, ¿no? de contarse, porque al final el arte va de eso. El artista lo que quiere es contarse, compartir su mundo con los otros. Y bueno, pues eso pienso que requiere cierto conocimiento, y en cuanto a atesorar, pues creo que tampoco. ¿Es lo mismo atesorar que coleccionar? Pues yo por mi experiencia a lo largo de los años conociendo coleccionistas, yo creo que el perfil de coleccionista, los coleccionistas, hay motivaciones distintas. Yo he conocido coleccionistas a lo largo de mi carrera muy distintos, con motivaciones muy distintas, y al final cada uno es distinto. Muchas veces ocurre que el que colecciona, bueno, pues el papá era coleccionista o ha vivido en un entorno de coleccionistas o empezó con las monedas o empezó con sellos y continuó con el arte. Pero yo tengo una historia preciosa de todos los coleccionistas que me he encontrado en los 15 años que llevo trabajando en el mundo del arte. Me acuerdo un señor bueno, pues un señor ya grande, que pues debía de tener como 80 años, y bueno, pues estaba preocupado porque pensaba que bueno, pues quería ya dejar todo arreglado, todos los temas de herencia arreglados, y me llamó para que fuera a ver su colección. Entonces, bueno, pues era un señor, bueno, pues un señorazo, muy con ese aspecto que tienen las personas que han mandado y que va a mandar toda su vida, y me recibió en la oficina familiar y me empieza a enseñar la colección, me empieza a enseñar cada obra, y yo estaba ahí encantada con el caballero, y de repente me dice: ¿sabe usted por qué empecé yo a coleccionar? Y yo estaba toda curiosa, digo, cuénteme. Me dice: en el año 37 bueno, pues estábamos en plena Guerra Civil Española, y yo estaba haciendo un examen de recuperación de dibujo, porque a mí se me daba fatal. El señor era ingeniero, se me daba fatal. Yo, bueno, pues con el carboncillo me ponía perdido de carboncillo, no era capaz de hacer el bodegón, y bueno, pues había suspendido
suspendido dibujo. Entonces estaba en la recuperación, haciendo el examen de recuperación, y era el año 37, y de repente entró un militar en clase gritando: los nacionales han tomado Oviedo, los nacionales han tomado Oviedo. Entonces el profesor se puso tan contento que dio un aprobado general, y entonces en ese momento se le llenan los ojos de lágrimas y me dice: ¿y sabe usted? Yo he sentido toda mi vida que tenía el dibujo suspenso. Entonces, para paliar aquella tristeza, para llenar ese sentimiento que tenía él, pues empezó a coleccionar y hizo una colección bárbara. O sea, las motivaciones para coleccionar, pues es que son muy distintas. El coleccionista es muy distinto. Yo tengo la impresión, Carmen, que algo tenemos todos los humanos, desde los prehistóricos que coleccionaban cuentas o bisontes o animales, hasta quienes ahora coleccionan grandes obras de arte. No sé si este ánimo de atesorar o coleccionar, te preguntaba si era lo mismo, nos da un sentido de trascendencia, pero te pregunto, hoy en los tiempos que corren, ¿coleccionar tiene sentido? ¿Es una buena idea? Coleccionar Arte. Por supuesto, y de hecho ves que el coleccionismo, hoy que vamos a hablar de mercado, que vamos a hablar de sumas y de restas, es un mercado que mueve 65 billones de dólares. Pero a ver, te detengo ahí. O sea, es una buena idea porque uno imagina que eso es para los señores que han hecho la colección Frick, la Thyssen, todo lo demás, pero es para el resto del mundo. ¿A ti te parece una buena idea vivir bonito? Yo sí. A mí me encanta vivir bonito. Y cuando uno vive rodeado de arte, pues vive bonito, ¿no? Y coleccionar, pues ¿Es solo un asunto de buen vivir o tiene implicaciones económicas? de vivir bonito. Una cosa es ¿Qué buen diferencia vivir. entre vivir bien y vivir Bueno, bonito? es un poco de todo, ¿no? Pero sí, coleccionar arte tiene mucho sentido porque el arte es una actividad que tiene muchos atributos. La primera motivación que tienen, lo que lleva a la gente al arte son motivaciones distintas, pero la primera siempre es emocional. La gente colecciona arte porque le gusta vivir rodeado de arte, porque le gusta vivir bonito, porque le emociona el arte. Luego el arte tiene muchos otros atributos. El arte, bueno, pues te da un prestigio social, el arte es un bien que no se acaba. O sea, alguien puede tener mucho dinero, se compra un bien material y a los 3, 4 meses, 6 meses se ha aburrido del yate. No te digo si es un velero que tiene que amarrar y subir amarras, eso es un trabajo tremendo, pero el arte te enriquece por dentro, te cultiva. Y bueno, pues el arte no se cansa uno de vivir del arte. Otro de los atributos que tiene el arte es que es una forma también de crear un legado patrimonial, ¿no? Un legado para las siguientes generaciones, o un legado patrimonial, una forma también de diversificar la inversión. Es muy interesante, pero ¿cómo orientarse en ese mundo? Yo seguí tu recomendación y no diré las consecuencias, pero fui a ver la de Kunz y Duchamp. Y cuando vi esos conejillos así hermosísimos de Kunz y me dicen que eso vale 80 o 90 millones de dólares, digo, primero, ¿a alguien le gusta eso? Esa es pregunta. Y segunda, ¿se justifica ese valor o es un asunto de megamagnates, de fondos de inversión que van por el mundo ahí y no saben en qué colocarse? ¿O es solo un asunto de distinción? Carmen, ¿cómo orientarnos en este mundo? Mira, sin caer en el esnobismo o en la pura y simple idea de decir, yo tengo mucho dinero y tengo un objeto que nadie más tiene. Mira, yo te voy a decir que a la hora de juzgar una pieza de arte, yo siempre soy muy prudente. ¿Por qué? Porque el arte es algo muy subjetivo. Es algo muy subjetivo. Mira, ya los críticos desaparecieron cuando hicieron la crítica a los impresionistas, que lo hicieron tan mal que perdieron toda la credibilidad del mundo. El arte es algo muy subjetivo. Me hablas de la exposición de Kunz, pues en el caso de Kunz... Kunz y Duchamp, los dos. Bueno, pues te voy a decir que en el tema de cuando hablamos de Kunz, a mí me recuerda mucho el caso de Kunz, yo estuve en esa subasta que alcanzó el conejito ese. El conejito ese ¿Cuánto fue? ¿90 millones? 91 millones de dólares, pero Claro. viste qué bien hecho está, ¿verdad? Eso es precioso. Cada pieza. Yo pagaría $238 por él.
Pero ¿sabes lo que pasa con el caso de...? Salvo que tú me dijeras, cómpralo, ¿no? En el caso de... Yo si tuviera un Kunz ahora mismo lo que te diría es vende. Ah, vente, tomo nota. Pero de todas maneras no tengo Kunz. Pero de todas maneras, a mí el caso de Kunz me recuerda mucho, no sé si se acuerdan ustedes, en 2011, el caso de Demian Hirst, que la noche que cayó Lehman Brothers, Demian Hirst vendió una colección entera y alcanzó, no sé si fueron 100 y pico millones de dólares en una sola noche. Aquello fue en el 2008. Desde entonces, aquí, la cotización de Demian Hirst ha caído en torno a un 20%. O sea que estos son casos puntuales y qué es lo que ha ocurrido de Kunz. Yo, si me dices que Kunz que va a seguir avanzando en estos precios y va a seguir, pues yo creo que haya llegado. Y que a partir de ahora, bueno, pues va a haber un reajuste con los precios. ¿Es una cuestión de gusto superlativo por el arte o es una inflación, es una burbuja financiera como cualquier Bueno, otra? sabes que cuando se habla de, a mí cuando se habla de burbuja financiera, y cuando uno entra realmente en detalle con las operaciones, no se puede juzgar una operación y hablar de todo el mercado. Porque si extrapolas lo que es el mercado del arte al mercado bursátil, y ocurre lo mismo con una compañía en bolsa, no dirías, aquí está todo hinchado, está el mercado del arte hinchado. Son operaciones puntuales. Igual que cuando se dice que el mercado del arte está creciendo de una forma desmesurada y esto va a acabar explotando, bueno, pues es verdad que hay algunos artistas que sí es verdad que están creciendo de una manera, bueno, pues que llegan a estos precios, pero no son la mayoría, ¿no? En el tema de... yo he traído dos ejemplos. Aquí aparecen las cifras de lo que mueve el mercado del arte, están proyectadas. Yo quería traer dos ejemplos de lo que son dos operaciones de arte cuando se habla son dos operaciones que hemos hecho nosotros. Y bueno, pues... ¿En Sorolla? Sí, bueno, como son operaciones que ya son muy antiguas, y no vamos a decir los propietarios, pero en este caso, por ejemplo, este es un ejemplo de una operación de venta muy bien hecha. ¿Cómo se crea valor con el arte? Con el arte se crea valor comprando muy bien y vendiendo muy bien. Ya está. Luego ahí ocurre también en algunos casos, en algunas obras maestras, que sí es verdad que si participan en exposiciones muy importantes, pues sí que pueden revalorizarse. Pero realmente el valor en el arte se crea de esa manera, comprando muy bien y vendiendo muy bien. En este caso, esta pieza de Sorolla, que fue una operación que se hizo en el... Esto que voy a comentar viene a cuenta de lo que me hablas de los precios inflados en el mercado del arte. Esta pieza de Sorolla, el coleccionista que la compró en el año, creo que fue en el año 71. La compró por 60.000 euros, que llevados actuarialmente a la fecha en que la vendimos, que fue en el 2010, serían 1.125.720 euros. El valor actuarial. Se vendió el 25 de noviembre de 2010 por 3.578.679 euros. O sea que la revalorización en esos 40 años había sido de un 218%, lo que significa un 5,45% acumulativo durante estos. Pero todo el arte sube, o sea, yo no tengo duda que si te venden un Sorolla, sí, diría acertadísimo, qué gran idea, y si pagaste 1 millón, 2 millones, sí, bien. Pero si te venden un inodoro de Duchamp, yo no sé, o sea, la impresión que tengo es que te estafaron y que probablemente si pagaste 80 millones en 20 o 25 años, eso diga, sí, bueno, pues compró usted un urinario, bien por usted, pero eso vale bastante menos. Pero también ocurre lo contrario. O sea, que pierda valor por una mala apuesta artística. Vamos a ver, comprar arte bien... Con la disculpa a Duchamp, por supuesto. Comprar arte bien no es nada fácil. Antes has dicho que yo viajo 145 días al año en torno al circuito del arte. Para comprar arte bien hay que estar muy atento a qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando, porque el arte no es un bien que vive ajeno, bueno, pues al marketing, a estrategias comerciales,
al dinero disponible. Claro, entonces para comprar bien una obra de arte hay que conocer muy bien el mercado, hay que conocer muy bien las tendencias, hay que conocer a los artistas, qué artistas son serios, qué artistas sí que van a acabar funcionando, van a tener exposiciones. Todo eso hay que estar muy metido en el mercado. Si yo me acerco al mercado del arte, digo, a ver, quiero comprar una obra extraordinaria, sí. Voy a una galería, me planto en una subasta y empiezo a subir mi paleta y digo 68 millones y yo doy más porque soy un hombre muy rico, o voy a un asesor. Si lo haces tú por tu cuenta, lo más probable, como cualquier otra actividad, que no aciertes, porque no es nada fácil acertar, no es nada fácil acertar. Ahora vamos a poner otro ejemplo ahí. Ahora vamos a poner otro ejemplo, también una operación nuestra para ser discretos. Este es un artista que se llama Peter Halley. Esta es una operación que hicimos nosotros el año pasado. Y este es un artista que tiene ya 60 años, que además, curiosamente, es del mismo grupo que Kunz. O sea, era de la misma pandilla de Kunz en Nueva York. Bueno, pues esta pieza, cuando empieza a salir Peter Halley, empieza a aparecer en el mercado. ¿Por qué muchas veces ocurre que los artistas, de repente que tienen 60 años, que tienen un currículum, de repente despegan? Pues muchas veces ocurre porque los compran coleccionistas que marcan tendencia. Eso ocurre muchas veces. Y muchas veces el mercado, cuando acaba con las primeras figuras, pasa a las segundas figuras. Que pueden ser revaloradas con el tiempo. Claro, ¿no? porque también el mercado se gasta, ¿no? Entonces pasa a las segundas figuras. Este es un ejemplo, Peter Halley fue un ejemplo. Vemos, esta pieza la compramos nosotros por 140.000 libras hace un año, y estos son los precios de Peter Halley ahora. ¿Qué son? De obras parecidas, pues mira, 311.000 libras, 250.000 libras, o sea que el precio se ha revalorizado muchísimo porque se ha comprado en el momento. Pero para saber estas cosas, pues tienes que estar. O sea, te tiene que llevar alguien de la mano. Por supuesto, es que si no te lleva alguien de la mano. Las subastas deforman mucho. Las subastas deforman mucho el mercado. Que llegue un señor y diga, yo soy de los Emiratos Árabes y tengo mucho dinero, y deforma el mercado, soltando, como ocurre con el inmobiliario u otros mercados más. Te voy a decir, cuando uno va a subasta, comprar en subasta no es nada sencillo. Cuando uno va a subasta, tiene que comprar con la cabeza. O sea, el precio al final de una obra de arte hay una parte que es racional. Las cosas, bueno, pues valen en función a lo que vale una pieza de ese artista, cómo ha funcionado en los 2 últimos años, obras parecidas, de temáticas parecidas, de tamaños parecidos. Y luego hay una parte emocional. Me gusta la obra, tengo dinero, la compro. Entonces, bueno, pues ahí es cuando ocurren esos precios que alcanzan las obras de arte. Algunos que se disparan, ¿no? Cuando uno va a subasta de la mano de un profesional, pues tiene muy claro qué es lo que tiene que pagar por esta obra. Esta obra, de hecho, se compró en subasta. Ya. Porque tú, digamos, como especialista, como consultora, ¿tú qué le ofreces a quien va a comprar? O sea, aparte de la parte emotiva, dices, este es un joven... No, yo emociones ninguna. No, ya no. Bueno, algunas suscitarás, ¿eh? Hombre, la obra esas no son parte de tu... No, la obra te tiene que gustar, por supuesto. La obra tiene... Las obras... Cuando un coleccionista adquiere una obra, va a formar parte de su vida. O sea, va a formar parte de su vida, va a vivir con ella. O sea, se tiene que enamorarle, ¿no? Le tiene que gustar, pero luego tiene que comprarla bien. Un buen coleccionista es el que compra con el ojo, con el corazón y con la cartera. Ya. Oye, ¿y el mercado está completamente globalizado o sigue habiendo mercados nacionales potentes? El mercado del arte está muy globalizado, muy globalizado. Entonces, a la hora de adquirir arte es mucho más interesante. Mira, el mercado del arte, el 44% de esos 65 billones de dólares está en el mercado norteamericano. Porque tienes ahí... El 44%. El otro 40 y tantos % está en el mercado inglés y en el mercado chino.
y el resto se reparte en el resto del mundo. Hay siempre en el coleccionista, siempre, aunque sea un coleccionista muy internacional y que conozca muy bien a los artistas internacionales, siempre hay una motivación local. Oye, siempre la gente compra, ¿sabes? El mexicano, aunque sea un mexicano que conoce muy bien el mercado del arte y va a comprar artistas americanos, va a comprar artistas alemanes, ingleses, siempre va a comprar artistas mexicanos. Entonces hay ese componente local. Pero claro, si uno tiene que vender un artista local, se tiene que enfrentar con que la demanda es muchito más pequeña que si uno va a vender un artista americano. Pero a ver, te hago una pregunta llana, pero al mismo tiempo complicada. O sea, si en América hay tantos coleccionistas, ¿es porque son particularmente virtuosos y les gusta, como este señor de la Universidad de Dallas que compraba arte español, y me encanta eso y lo compro, o porque está bien desarrollado el mercado? Yo sospecho que hay muchos países donde el mercado del arte está todavía subdesarrollado o no están dados todos los circuitos para que funcione a plenitud. Mira, a lo largo de la historia, el arte y el dinero han ido juntos. ¿Dónde han estado los principales centros artísticos a lo largo de la historia? Venecia, en los principales Ámsterdam. centros financieros, en Venecia, Ámsterdam. en Roma, ahora está en Estados Unidos, está en Londres, porque son los principales centros financieros. China es la economía que más crece y Asia son las economías que más crecen en esta época. ¿Se está desarrollando correlativamente el mercado del arte? El mercado del arte en estos países ha experimentado en los últimos años un crecimiento muy importante, pero con mucho aprecio por sus artistas locales. Incluso tienen casas de subastas propias. O sea, los chinos tienen sus propias casas de subastas. ¿Y los occidentales van a comprar ahí? Los occidentales, hay artistas chinos que ya están posicionados entre los 25 artistas más importantes que están alcanzando mayores cotizaciones en el mundo. Pero al final, como decías y decíamos, el arte siempre ha estado ligado a la riqueza. Fíjate, cuando ha habido siempre una especie de divorcio entre lo que es el artista y lo que es el dinero. Muchas veces el artista no quería hablar de dinero, cuando a lo largo de la historia, lo que se ha visto, hay artistas aquí, pero a un artista le gusta más el dinero que a un grafitero una pared blanca. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia y esto es así. Por eso los artistas, ¿dónde han estado? Pues en Roma, en España, en la época de Felipe IV, que fue uno de los grandes mecenas de la historia, pues estaban en Felipe, y después, pues, donde estaban los Medici, donde estaban los grandes compradores de arte, ¿no? En Roma, con la Iglesia. Entonces, el arte y el dinero van juntos. Y en Estados Unidos, pues, ¿dónde hay mayor número de ricos en el mundo? Pues en Estados Unidos. ¿Dónde están los mayores coleccionistas del mundo? Pues en Estados Unidos. Los estados entran al mercado. Por ejemplo, Rivera, que citabas, que conoces mucho, vendía buena parte de su obra al virrey español. Los estados, las coronas, siguen siendo, digamos, factores importantes para articular colecciones y desarrollar el mercado del arte. No. ¿Ya no? No. En el caso de los museos en Europa, en el caso de España, por ejemplo, hemos tenido el enorme privilegio de tener monarcas que han creado grandes colecciones, sobre todo a Felipe IV, ¿no? Y tenemos... la mejor colección que hay en la historia, ¿no? Bueno, pues fue el gran mecenas de Velázquez. Fíjate lo importante que ha sido, que es un mecenas. Velázquez nunca hubiera sido quien es sin Felipe IV. Por eso el rey, ¿no? Jackson Pollock jamás hubiera llegado a ser quien fue sin Peggy Guggenheim, que le apoyó o sea, la figura del mecenas es fundamental. Antes me decías Kunz. Kunz tiene detrás a dos de los mayores empresarios, de los empresarios más importantes estadounidenses, ¿no? Que son sus principales mecenas, por así decirle, sus principales compradores de arte. He oído eso, sí. Dime con franqueza, esa de Kunz con la chicholina, ¿te parece una obra magistral del genio humano? Pues sí, estamos en familia. Estamos en familia.
o el doctorado. Oye, Bueno, pues, pregunto, es que me dices, no te puedes perder esa exposición, y ahí voy. Y había un montón de imberbes ahí viendo, haciendo cola para ver la dichosa pintura. Y yo digo, vaya, oye, ni las meninas tienen tanta espera como esto. Pues Ni el divino Morales suscita tanto interés como esto. yo te voy a decir, No me torees, esa fue la regla. y a mí que me parece en esa foto que es totalmente sexo explícito. Pero uno cuando ve eso, ¿qué debe hacer? ¿Reírse? No, yo cuando vi esa fotografía de esa serie de Kunz, que además así grandotota, Sí, sí, no hay manera de no verla, sí, no hay manera. yo me quedé mirando a Kunz. Está pasando aceite, o sea, está como... No, pero a ti no te Si parece... quieres volvemos al tema del mecenazgo. No, pero escúchame una cosa, ¿a ti no te parece que Kunz, esto se está grabando? Sí, claro que se está grabando, te está viendo Televisión Nacional, o sea que di lo que tú quieras. Saludos a los compañeros de los medios que nos acompañan. Mañana sales, di lo que quieras. No. Le encantó Kunz, le pareció simpaticísimo, todo, pero lo puedes hacer. Bueno, ¿qué me habías preguntado? Bueno, claramente no me quiere contestar. A ver, el tema del mecenazgo en América Latina y en México concretamente, ¿lo vamos adoptando como una práctica saludable o es todavía una parte que hay que desarrollar? Tú, por supuesto, trabajas mucho con los premios, la fundación, te prodigas para que eso ocurra, pero está muy inmadura todavía esa parte de nosotros. Mira, te voy a decir dos cosas, te voy a decir una cosa buena y una cosa mala. Dímela. Te voy a decir una cosa buena. México es de los países de toda Iberoamérica, incluye España, que más talento exporta. O sea, ahora, por ejemplo, que hemos tenido hace poquísimos, hemos tenido la Bienal. En la Bienal se eligen... La Bienal de Venecia. Sí, se eligen 79 artistas en el mundo entero. 5 de ellos eran latinoamericanos, no había ninguno español, 5 de ellos latinoamericanos y había 2 de esos 5, 2 mexicanos. Una joven de Ciudad Juárez, ¿no? Uno era Gabriel Rico, que es el más joven, y la otra es de Ciudad de México, no me acuerdo. Ciudad Juárez me decían, una que hace grafitis, por cierto. Sí, bueno, ella es... sí, lo están diciendo por ahí. Bueno, ¿quién nos ayuda? En la punta de la lengua. México es el país que más talento joven está exportando de toda Iberoamérica. Aquí hay talento por todas partes y creatividad por todas partes, pero el mecenazgo se ha desarrollado. En el tema del mecenazgo tenemos en común, toda Iberoamérica tiene en común que tiene mucho trabajo por hacer. Yo creo que la cultura en nuestras sociedades de manera histórica ha sido, bueno, pues ha tenido y ha asumido, por así decirlo, que la cultura era una cuestión de los estados, que era el gobierno, que eran las administraciones las que tenían que dar bueno, pues la cobertura. Y lo cierto que no es así, en Iberoamérica, porque no puede ser, igual que no es así en Europa, ¿no? Porque el presupuesto de los estados se va fundamentalmente a pensiones, a seguridad social, a sanidad, a infraestructuras, a seguridad, y a la cultura le queda muy poquito. Entonces es como ocurre en Europa y como ocurre en el resto del mundo, es necesaria bueno, pues el apoyo de la sociedad civil, pues para que el arte pueda funcionar, ¿no? Para que haya buenas exposiciones, para que haya buenos museos, para que los curadores de los museos puedan viajar, puedan traer a México buenas exposiciones. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y es un tema cultural que bueno, sobre todo con relación a los referentes anglosajones, la distancia es enorme, pero también es un tema cultural. Es un tema cultural porque la gente... Mira, hace 2 meses estuve cenando en el Lincoln Center en Nueva York, en la gala de la Filarmónica, y se recaudó en aquella cena, se recaudó $1 millón, solo en una cena.
y veías a la gente lo contenta que estaba y la alegría que tenía de estar colaborando y de estar ayudando en la cultura a la ciudad de Nueva York. Ese sentimiento que yo le llamo la suerte de dar, no lo tenemos los iberoamericanos, tenemos que trabajar en ello. Pero a ver, te pregunto, ahí por supuesto, cuando uno compara la cultura mexicana o estadounidense, tú lo decías, aquí estamos acostumbrados a que el Estado lo haga. Si alguien ha de comprar un cuadro, que lo compre el MUNAL, no veo por qué lo tiene que comprar un privado, establecerlo como una colección y ofrecerla a los demás. Pero es un desarrollo que tiene que ver con particularidades sociales. Pero hablemos de dinero y fiscalidad. ¿También cuenta el régimen fiscal? ¿Hay incentivos que los estados pueden dar y no están dando en esta parte del mundo para que se desarrolle esa cultura del mecenazgo? Mira, te voy a contestar, pero te voy a decir la cosa buena que iba a decir de México. Yo conozco toda América Latina y conozco toda América Latina en el ámbito de la filantropía y en el ámbito del mecenazgo. Sin ser, como he dicho, ningún país iberoamericano, incluyo España, referente de nada y teniendo mucho trabajo por hacer, México es un país dentro del grupo ejemplar y que ha hecho un gran trabajo. México tiene, por ejemplo, el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, Hoy está aquí el fundador. Yo no he visto una organización así en toda América Latina, no la he visto, ni la he visto en España, ni la he visto en muchos países de América Latina. O sea, los avances que ha hecho México en el ámbito de la filantropía son ejemplares y lo que hay que hacer es seguir trabajando en ello, seguir trabajando en la suerte de dar, que todo el mundo sienta que el patrimonio cultural es algo de todos y que la responsabilidad social no es solo patrimonio de los estados, sino es patrimonio de todos los ciudadanos que formamos parte de esta sociedad. Si queremos tener buenos museos, si queremos tener buenas obras de arte, porque el arte no es algo para las élites, el arte es algo para todos, porque la misión del arte es humanizar, es sensibilizarnos. Y está al alcance de todos. A ver, déjame decir dos cosas rápidamente, se nos está acabando el tiempo, sobre la vitalidad de la sociedad civil, ligado a filantropía, decías tú. Ayer tuve la enorme fortuna, no puedo decir quién ganó porque todavía es secreto de Estado, pero de presidir el jurado de los premios Compartir, y la enorme vitalidad de las organizaciones, de la sociedad civil que hacen cosas extraordinarias por los demás, no puede más que conmovernos. Dicho esto, y pendientes estén de quién recibió esos premios, los premios Compartir, te pregunto, ¿sí hace falta una arquitectura fiscal e institucional para incentivar eso? ¿O nos atenemos a la virtud de nuestros varones y señoras que dicen, a pesar de todo lo haré? Te voy a decir, necesitamos leyes que nos equiparen a los referentes anglosajones. Es cierto, sí, pero la primera motivación del filántropo nunca es el beneficio fiscal, por lo menos en mi experiencia. ¿Mecenas y filántropos son lo mismo? El mecenas es el filántropo del arte. Al final todos son filántropos. La primera motivación nunca es fiscal, pero es verdad que la fiscalidad ayuda. Pero también es verdad que si no ocurre un cambio cultural paralelo de la sociedad, para cuando vengan esas leyes tampoco serán, ¿sabes? Tampoco serán tan trascendentes ni serán tan efectivas si no hay un cambio cultural. Yo siempre digo lo mismo y nos ocurre a todos los iberoamericanos. En Estados Unidos un señor que empieza en un garaje, que crea una empresa que la convierte en el referente, en el número 1 del mundo, que además crea una fundación y erradica la polio en África, es un héroe. En Iberoamérica, ese mismo señor que empieza en un garaje y se convierte en una de las personas más ricas del mundo y además comparte su riqueza con los demás, sería sospechoso. Eso nos pasa a los iberoamericanos. Entonces, esas leyes que están por venir realmente serán efectivas y serán trascendentes cuando la sociedad también cambie esa cultura. Esa cultura que tenemos. ¿Cómo hacemos para...? Digo, a mí me has ilustrado mucho en las participaciones mensuales que tienes en el programa, empiezas a ver cosas que realmente no están en la discusión pública. ¿Cómo darle más relieve e incorporar y decir, a ver,
esto no es un asunto de una élite que le interesa sofisticadamente el arte, es un asunto, Carmen, que nos incumbe a todos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, pues te voy a decir, la gente del arte, porque muchas veces el arte ha sido visto como la hermana rica de la filantropía, ¿es verdad? Muchas veces, pero porque pienso que se ha contado mal. Se ha contado mal. Sí, se ha contado mal, porque muchas veces los expertos, las personas del mundo del arte, cuando hablan del arte, hablan de una manera tan metafísica, que pues aleja a las personas, ¿no? Y dices, bueno, pues yo no me acerco a esto porque es que esto no hay quien lo entienda. Yo me acuerdo en una charla en la universidad, en la Carlos III, con un artista español. Uno de los alumnos me preguntó, oye, por favor, ¿qué es el arte? Y muchas veces dices, bueno, a ver cómo defino yo esto, y lo defino. Y yo le dije, ¿tú te acuerdas la última vez que te has emocionado escuchando una melodía? Leyendo una novela, que has leído una novela y hay un momento en el texto en el que te has encontrado con el autor y te has emocionado. ¿Qué te dijo? Hace 10 años que no me ocurre. No, cuando ves un cuadro, o cuando ves una pintura, o cuando ves una escultura y sientes esa emoción, ese momento de emocionarse, que se siente muy bien con la música, eso es el arte. Sí, claro. El tema es cómo dar el gran paso, ¿no? Que creo que eso es a lo que tú nos ayudas. El gran paso que es, si le gusta, usted puede formar una colección, hay arte a la altura y al alcance de todo el mundo, y no solo es el de los grandes maestros y el de las grandes fortunas, ¿no? Claro, hay arte... Es que me dices un claro que no está tan claro, ¿eh? No, claro que sí, hay arte, hay obras de arte y hay artistas emergentes, hay artistas que están más consagrados, hay grandes maestros y evidentemente los precios son distintos, ¿no? Para un joven que se interesa en esto, Sí. tú le dirías, piensa en conseguir un consolidado, piensa en un joven artista. No, hombre. ¿Por dónde se empieza? Pues si ¿cómo se empieza? Sí. Mirando, yendo a exposiciones, yendo a museos, entrando en galerías, entrenando el ojo. O sea, el coleccionista, el buen coleccionista es el que tiene entreno de ojo, que cuando ve una obra de arte no importa que sea de un artista conocido o que no sea de un artista conocido, nada más mirarla va a ver si es bueno o no es bueno, porque tiene ese entreno de ojo. Y luego el corazón, que compre algo con lo que quiera vivir, que compre algo que le emocione. Ya. Oye, y ahí, finalmente te pregunto, porque estoy seguro que estarán todos muy contentos de tomar una copa contigo y conversar, ¿hay forma de orientarse en precios? ¿O realmente esto es una cosa absolutamente subjetiva? No. Por ejemplo, ¿cuánto vale un doctorado? Tú dices, pues no tengo ni idea cuánto vale un doctorado. O sea, ¿hay forma de orientarse en ese mundo? Mira, ¿o no? los precios, claro que te orientas. Los precios en el arte bueno, pues una obra de arte se valora en función de lo que ha ocurrido con ese artista, con esa temática y con una obra de esas características en los 2 últimos años. O sea, nosotros las obras las valoramos por referentes anteriores a cómo está funcionando el artista. O sea, no... Yo siempre he intuido que el mercado se desarrollaría más, quizá es una deformación, voy a decir tecnocrática, pero está muy devaluada esa palabra en nuestro país, pero un elemento referencial de decir, a ver, esto está a mi alcance o no está a mi alcance, como que no es del todo transparente el sistema de precios, o probablemente yo esté en un error. El sistema de precios, mira, yo te voy a decir... Un referente. A ver, en el arte ocurre... ¿Cuánto vale un plensa, por ejemplo? Tú puedes decir, bueno, pues mira, oscila entre tal y tal. Sí, no, pues mira, en el caso de los artistas vivos es muy fácil, porque el precio lo marca el galerista. El galerista. El galerista, que es el que gestiona... ¿Y es completamente transparente esa forma de fijar precios? O sea, en el caso de los artistas vivos es el galerista quien gestiona la carrera del artista y es el que marca los precios. Y es muy importante gestionar muy bien los precios de
del artista, porque tiene que tener una evolución racional, para que vaya creciendo, se vaya consolidando, vaya... O sea, no ocurre que tú vayas a comprar una obra de prensa hoy y pagues 10 y mañana pagues 20. Eso no ocurre, o sea, hay un crecimiento y hay un crecimiento, bueno, pues orgánico y de manera... Eso es un mercado, digamos, racional. Otra cosa es que me dices, ¿cuánto vale un Frida Kahlo? Pues yo profesionalmente te podría decir lo que vale un Frida Kahlo, pues viendo el año, la temática, bueno, pues la complejidad de la pieza, yo te diría cuánto vale un Frida Kahlo. Pero si ese Frida Kahlo sale al mercado y es único y hay un montón de coleccionistas que lo quieren porque lo quieren para su colección, pues van a pagar el precio del conejito de Kunz. El precio del conejito de Kunz, exactamente. No. Carmen, no sabes cuánto te agradezco que hayas conversado Muchas gracias. esta noche con nosotros. Le damos un aplauso, por favor, a Carmen. Gracias. Gracias. Y nos va a invitar a una copa, o sea que doble aplauso, Carmen, muchas gracias. Gracias, querido. Toda suya.